género Clostridium. Bueno, existen varias especies del género Clostridium, pero yo quiero que ustedes fijen su mente en esta diapositiva. Se los ha clasificado en esta diapositiva de acuerdo a qué órganos producen lesiones. En neurotóxicos, tenemos neurotóxicos que producen afección al sistema nervioso, donde tenemos al Clostridium tetani y Clostridium botulinum. Luego tenemos a los histotóxicos que producen daños a nivel de los tejidos, que generalmente son los mismos que los que producen infecciones piógenas. ¿Ya? Entonces tenemos al Clostridium perfringens, novi y histolítico. Los piógenes, nuevamente Clostridium perfringens y Clostridium ramosum. En los enterotóxicos, como su nombre indica, entero significa intestino. Son tóxicos para el intestino, por lo tanto producen náuseas, vómitos, diarreas, infecciones gastrointestinales. Nuevamente el Clostridium perfringens y el Clostridium difficile. Entonces, si se dan cuenta, el Clostridium perfringens, que es el que vamos a citar a continuación, es el que se encuentra produciendo diversos tipos de infecciones. Histotóxicas, piógenas y enterotóxicas. ¿Ya? Vamos a empezar con ese Clostridium. O sea, nosotros vamos a describir solamente al Clostridium perfringens, al tetani y al botulinum. ¿Ya? Ahora vamos a describir al Clostridium perfringens, que como dijimos anteriormente es histotóxico. ¿Qué quiere decir? Que es tóxico para los tejidos. Al ser tóxico para los tejidos, produce una infección denominada gangrena gaseosa. Cuando ustedes escuchen hablar se gangrenó, quiere decir se murió el tejido, se necrosó. Y esto es a causa de una toxina de esta bacteria llamada Clostridium perfringens. ¿Cómo podemos describir al Clostridium perfringens? Es una bacteria, todas las bacterias del género Clostridium, eso quiero que lo tengan bien clarito. Todas las bacterias del género Clostridium son anaerobias. Son bacilos gram positivos, inmóviles, no tienen flagelos y forman esporas. Esa también es otra característica de los 3 tipos de Clostridium y de todos los Clostridium. En la forma vegetativa se encuentran como microbiota en los intestinos del hombre y de los animales. Forma vegetativa, sin producir ninguna alteración. En el intestino y del hombre, de los animales, también puede encontrarse en la zona perianal, en la boca, en el aparato genital femenino, en forma vegetativa, sin causar daño, en forma de comensales. Ahora, como hemos dicho que forma esporas, esta bacteria, al defecar las personas o los animales al aire libre, ya sabemos que van a dejar sus formas vegetativas de estas bacterias, de los 3, ¿no? Entonces, estas al encontrar condiciones adversas en el medio ambiente, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a pasar, chicos? Se transforma en esporo. Se transforman en esporo, esporulan. Es la forma de resistencia. Y bajo esa forma de resistencia tenemos en el suelo, en el agua, en los alimentos, en las carnes que no están bien cocinadas, tenemos Clostridium, ¿ya? Sobre todo en las carnes de los animales enfermos, carne de vaca, el Clostridium perfringens serotipo A, y carne de cerdo, el Clostridium perfringens serotipo C, ¿ya? Las enfermedades que causan estas bacterias pueden ser fatales. ¿Por qué? Porque tienen toxinas que producen necrosis, ¿ya? Este Clostridium perfringens se clasifica en 5 serotipos que se nombran con las letras del alfabeto, A, B, C, D y E. El Clostridium perfringens serotipo A produce la enfermedad llamada gangrena gaseosa que acabo de describirles. Pero además, hemos dicho que este Clostridium perfringens es enterotóxico. Produce 2 cuadros de infecciones gastrointestinales. Una es la toxinfección alimentaria producida por el serotipo A y el serotipo C que produce la enteritis necrotizante. Entonces, quiero que tomen especial atención también en esta diapositiva porque vamos a pasar a describir
cada una de estas 3 enfermedades producidas por el Clostridium perfringens en sus diferentes serotipos A y C. ¿Gracias a qué produce esas enfermedades? A 17 factores de virulencia. ¿Cuáles son esos 17 factores de virulencia? 12 histotoxinas. ¿Qué quiere decir? Ustedes si suman aquí 12 más 1, 13, 16 y 17. Su mayoría son las histotoxinas, toxinas para los tejidos, tóxicas. Se nombran con las letras del alfabeto griego, alfa, beta, gamma, etc. Una enterotoxina, que es la responsable de las infecciones gastrointestinales. 3 enzimas, que son la neuraminidasa, sialidasa, hemolicinas, y un factor metabólico. Gracias a estos 17 factores, es que estos Clostridium actúan rompiendo estructuras o membranas y aumentando la permeabilidad vascular. Entonces, primero vamos a hablar de la toxina. Aquí, fíjense, son 12 histotoxinas que produce. Una es la alfa, otra es la beta, otra es la gamma, otra es la delta, ¿no? Esta toxina alfa es la que produce el daño letal de los tejidos en la gangrena gaseosa. La gangrena es necrosis de los tejidos, destrucción de los tejidos, gracias a esa toxina alfa, que es la que produce la destrucción de los tejidos. ¿Por qué? Porque destruye plaquetas, hematíes, leucocitos, que son células sanguíneas, las células endoteliales y la membrana de las células musculares, produciendo amplio daño muscular, necrosis y gran edema, ¿ya? Entonces tenemos a la toxina alfa, que es la que produce la gangrena gaseosa, porque destruye tejido. La toxina beta, aquí tenemos la toxina beta del Clostridium perfringens, es una toxina letal, necrótica. También produce necrosis, pero a nivel del intestino. Produce la enfermedad llamada enteritis necrotizante. ¿Cuál es el que produce esta enfermedad? El Clostridium perfringens serotipo C. Y por último tenemos, como ustedes pueden ver aquí, una enterotoxina. Ya hemos visto la toxina alfa que produce la gangrena, la toxina beta, la enteritis necrotizante, y esta enterotoxina, que es la que produce un daño en la mucosa intestinal, aumentando su permeabilidad, vasodilatación y la motilidad intestinal. Por lo tanto, provoca diarrea con gran pérdida de agua, cloro, o sea, electrolitos, ¿ya? Estas 2 enfermedades de acá son a nivel del intestino, pero esta, la enterotoxina, produce una diarrea leve. En cambio, la toxina beta produce una diarrea con úlceras, con necrosis, pudiendo producirse la perforación del intestino y la muerte del paciente por enfermedad generalizada. Entonces, vamos a empezar a describir cómo se produce la gangrena, que es una de las principales enfermedades producidas por el Clostridium perfringens serotipo A, toxina alfa. Bueno, ¿dónde es la fuente de infección? Generalmente la fuente de infección está en la tierra, son los esporos de la bacteria que se encuentran en la tierra bajo la forma de resistencia. ¿Ya? Ahí está la fuente de infección. Las heces del hombre y animales que se eliminaron en la tierra se convirtieron en esporas y se encuentran en el polvo, la tierra. ¿Cómo ingresa al organismo del huésped susceptible? A partir de aquí ya es el huésped susceptible. A través de una puerta de entrada. La única puerta de entrada para producir la gangrena gaseosa es una herida, una puerta de entrada que se haya hecho por un traumatismo o por una cirugía, ¿no? Es la puerta de entrada. Entonces, esa bacteria que ingresó ese esporo contamina los tejidos, baja el potencial de oxidorreducción,
sobre todo en los tejidos necróticos, en los pacientes diabéticos y en los que tienen arteriosclerosis. ¿Por qué? Porque es una bacteria anaerobia. Y esta bacteria anaerobia crece muy bien en los medios que no tienen oxígeno. Y ustedes saben que si se produce la necrosis de los tejidos, no va a haber oxígeno circulante, ¿no? No hay circulación sanguínea, no llega el oxígeno. Entonces germina el esporo, se convierte en forma vegetativa nuevamente en el organismo humano, se multiplica y libera su factor de virulencia, que es la toxina alfa. Y esa toxina alfa produce necrosis, edema y gas en los tejidos, produciendo lesiones como esta que vemos en la figura, que es la gangrena gaseosa, que es producida por la toxina alfa del Clostridium perfringens serotipo A, pero además está ayudado por otros factores de virulencia que ya los citamos anteriormente, que son las exoenzimas, fosfolipasas, hemolicinas, colagenasas, proteasas, que junto a la toxina alfa atacan a los tejidos produciendo su necrosis, putrefacción y acompañada por la producción de gas, ¿no? Por eso recibe el nombre de gaseosa. Entonces, ¿cuál es la solución si nosotros vemos este tejido necrosado? Entonces, el tratamiento en primera instancia es sacar este tejido necrosado, porque ahí está proliferando la bacteria. Es mediante una cirugía sacar este tejido muerto. Ahí está proliferando la bacteria porque es una bacteria anaerobia. Entonces, no llega la sangre a ese lugar, no llega el oxígeno. Entonces, por eso es que la bacteria prolifera. Entonces, tenemos que amputar el pie, porque si no, en día sigue avanzando y al final vamos a tener que amputar la pierna para poder mantenerlo con vida al paciente. ¿Cuáles son los factores del huésped que están asociados para producir enfermedad? En primer lugar, que la única puerta de entrada es una herida. Por lo tanto, se tiene que producir una rotura de las barreras cutáneo-mucosas por cirugía o por traumatismo. O sea, traumatismo quiere decir que me haya hecho una herida con algo, y por cirugía, de que me hayan hecho una cirugía y que hayan utilizado material contaminado con polvo o tierra. O bien la presencia de enfermedades graves como diabetes, cáncer, insuficiencia vascular, ¿ya? Esos pacientes son inmunodeprimidos, al igual que aquellos que reciben tratamientos con inmunosupresores. Entonces, aquí tenemos casos de gangrena gaseosa. Aparece primero, como ven ustedes acá en la figura, cambiando de coloración la piel. Esta, así como vemos acá. Después de un periodo de incubación de 1 a 4 días, vean que es muy corto, la bacteria entonces ingresa y la enfermedad progresa muy rápidamente, produciéndose la necrosis, la grave toxicidad sistémica, taquicardia, fiebre. Al comienzo se presenta este dolor en el lugar del trauma, de la herida, que es por donde ingresó la bacteria, y progresa en minutos u horas, apareciendo así una zona marmórea, la piel edematosa, cambia después a un color bronce y luego se produce un exudado marrón, serosanguinolento con un olor dulzón. Al palpar se observa un sonido crepitante y por eso se dice que es gangrena gaseosa. Ese gas se observa en una placa radiográfica. Aquí tenemos, por una cirugía, se puede también producir la gangrena gaseosa cuando no se esteriliza bien el material. Bueno, ya hemos descrito la gangrena gaseosa producida por el serotipo A, toxina alfa. Ahora vamos a ver los procesos intestinales, o sea, las infecciones que se producen a nivel del intestino. Ya les dije que eran dos. Una producida por el serotipo A, toxina, enterotoxina, y la otra producida por la toxina beta del Clostridium perfringens serotipo C. Entonces, vamos a empezar a describir cada una de estas patologías. En primer lugar, la intoxicación alimentaria producida por el Clostridium perfringens serotipo A través de su enterotoxina.
Ya dijimos, es por la ingestión de carne de animal enfermo, carne de vaca. Entonces, ¿qué presenta el cuadro? Dolor abdominal, diarrea acuosa, náuseas, ¿no? Un cuadro de 12 a 18 horas y después desaparece. Es decir, es una diarrea benigna, autolimitada, que no necesita ningún tratamiento antibiótico. Pero la enteritis necrotizante es un proceso grave. Ya dijimos, producida por el Clostridium perfringens serotipo C a través de su toxina beta. Y esta es por la ingestión de carne de cerdo en grandes cantidades y mal cocida. Entonces, ¿cuál es la signo-sintomatología? Como es una enteritis necrotizante, su toxina beta va a ir a producir no solamente diarrea, sino necrosis y también gangrena, pero en el área del intestino delgado, que puede llegar a una perforación intestinal con salida de los microorganismos hacia lugares totalmente estériles y producir peritonitis y la muerte del paciente. No se olviden carne de vaca y carne de cerdo. Como estamos viendo aquí en la figura, se observa la bacteria como bacilos gram positivos. Entonces, es necesario hacer un diagnóstico rápido. No está enchufado. Es necesario hacer un diagnóstico rápido, temprano, a través de los hallazgos clínicos y quirúrgicos y microbiológicos. Entonces, si nosotros vemos un bacilo gram positivo, numerosos bacilos gram positivos, como vemos en la figura, en cualquiera de esas tres infecciones que hemos citado, vamos a sospechar de un Clostridium perfringens. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? En primer lugar, vamos a ver el tratamiento, perdón. Si es el caso de una gangrena, ya dijimos que debemos sacar el tejido muerto o necrosado, porque mientras sigamos dejando ahí tejido muerto, la bacteria va a seguir proliferando y va a seguir produciendo su toxina alfa. ¿Por qué? Porque hay anaerobiosis en ese lugar, en tejido necrótico no llega la sangre, ¿ya? Entonces hay que extirpar todos los tejidos afectados mediante cirugía. Luego hay que dar antibióticos para destruir a la bacteria, para ayudar a destruir a la bacteria. Y generalmente los beta-lactámicos son los antibióticos que tienen efecto muy bueno. Seroterapia. ¿Qué significa la seroterapia? Que hay que dar una antitoxina. La antitoxina neutraliza la toxina, produce la industria farmacéutica a partir del suero de personas enfermas o animales enfermos que han superado la enfermedad, o sino que se los infecta a los animales para obtener este antisuero, ¿ya? A eso se llama seroterapia porque lo que se da es suero, es preformado, o sea, es una antitoxina, un anticuerpo preformado que va a ir a neutralizar la toxina. Y como la bacteria es anaerobia, entonces se va a hacer tratamiento con oxígeno en la herida, en el lugar de la herida. ¿Por qué? Porque el oxígeno destruye a la bacteria anaerobia. En cambio, en las infecciones intestinales, ¿qué debo hacer como tratamiento? Dijimos que la toxinfección alimentaria era producida por el Clostridium perfringens a través de su enterotoxina, es una infección benigna, que se produce una diarrea, pero dura poco tiempo, es autolimitada. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Reponer los líquidos y electrolitos. No es necesario dar antibiótico. En cambio, en la enteritis necrotizante, que es más grave, se tiene que dar el antibiótico y además la antitoxina beta, que va a ir a neutralizar la toxina beta para impedir que esa toxina siga destruyendo a las células del intestino. Bueno, hasta ahí habríamos avanzado Clostridium perfringens, que produce, como vemos nuevamente en este cuadrito, infección histotóxica, daño en el tejido, gangrena gaseosa, enteritis necrotizante, piógenos, justamente que produce
También en la gangrena gaseosa es el líquido purulento y también enterotóxico porque produce diarreas, ¿no? A través de su enterotoxina y a través de su toxina beta, el Clostridium perfringens serotipo C. ¿Alguna pregunta hasta aquí de Clostridium perfringens? ¿Me dejo escuchar, chicos? Sí, doctora, buenos días. Una consulta. En los videos que usted puso en la plataforma, había un video de un señor que tenía esta gangrena y le echaron un polvito a su pie. ¿Eso sería como parte del antibiótico o como parte del tratamiento del oxígeno? ¿Cómo sería la parte del oxígeno? No, el polvito tiene que ser antibiótico, hijita. No, no es oxígeno el polvito. En el caso del oxígeno, ¿cómo se aplicaría o cómo se haría? ¿Usted conoce el oxígeno? Sí, el tanque de oxígeno. El tanque ese se va conectado a una manguerita y cuando hay, por ejemplo, insuficiencia respiratoria, se lo pone a la nariz con una sonda. Y en el caso aquí de la gangrena gaseosa y de los otros Clostridium que producen infecciones en las heridas, esa manguerita en vez de poner a la nariz, se coloca en la herida. Cuando ingresa a través de la herida. Gracias. ¿Ya? Ya, gracias. ¿Una otra pregunta, chicos? Doctora, entonces las fuentes de infección también pueden ser los alimentos, o sea, porque en una solo dio el ejemplo de la tierra, digamos, contaminada con heces fecales. Los alimentos, claro, al consumir, los animales también son reservorios de la bacteria, y hemos visto la carne de vaca y la carne de cerdo. Entonces, en puerta de entrada, disculpe doctora, ¿qué más podríamos ponerle? ¿Cómo se le llamaba para cuando se ingesta alimentos? Por vía oral. Vía oral, ya, muchas gracias. Es que lo que pasa es que el Clostridium perfringens, yo les voy a preguntar, no les voy a decir cuál es la puerta de entrada del Clostridium perfringens. Depende, ¿no? De qué enfermedad que produce el Clostridium perfringens. Les tengo que decir cuál es la puerta de entrada o vía de infección del Clostridium perfringens en la gangrena gaseosa. Entonces ustedes ahí me tendrán que contestar qué cosa. Por heridas. Heridas, pues, ¿no? Por una herida. Y si cuando les digo cuál es la puerta de entrada o vía de infección del Clostridium perfringens en la enteritis necrotizante, ¿qué me dirán? Vía cutánea. Ay, oral. Vía oral. Consumo de alimentos. ¿Está bien lo que ha dicho, compañera? ¿Qué? Perdón, doctora, me confundí con la gangrena gaseosa. Por eso tienen que estar atentos a lo que yo pregunto, ¿no es cierto? ¿Cuál es la puerta de entrada de la enteritis necrotizante? ¿Cómo es que se adquiere la enfermedad? Dígame, a ver, señorita. Vía oral. ¿Por qué? ¿Al comer qué? Alimentos. A través de los alimentos. ¿Pero qué alimentos, pues, hijita? Las carnes. ¿Pero qué carnes? Por la ingesta de alimentos mal limpiados, mal lavados. Hasta aquí les he puesto, miren, hasta esos dibujitos para que Carne de entiendan. cerdo. La enteritis necrotizante es carne de cerdo y la intoxicación alimentaria es carne de vaca. Hasta dibujitos les he puesto. ¿Cómo me van a decir heridas? Bueno, tienen que estar atentos, chicos. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, parece que entienden todo, entonces yo al final les voy a preguntar. Disculpe, doctora, esto no sé, cuando es ¿cómo se lo catalogaría cuando es cuando los materiales quirúrgicos están contaminados? ¿Cómo se le llamaría? Eso, eso ¿Cómo sería se como llamaría una qué fuente de cosa? infección, ¿no ve? Los instrumentos contaminados. O sea, ¿cómo se llamaría qué cosa? No entiendo. Perdón, ¿cómo se lo catalogaría? ¿Se lo pondría en fuentes de infección los instrumentos contaminados con la bacteria, ¿no? Y en puerta de Depende entrada, que se ¿cómo les se lo pregunte. Si yo les catalogaría? pongo cuál es
la fuente de infección en un paciente que tuvo una cirugía de apéndice y se produjo gangrena gaseosa, se dio el inicio de la gangrena gaseosa en el lugar de la herida. ¿Cuál es la fuente de infección? La gangrena gaseosa se produce cuando... ya, doctora, muchas gracias. ¿Ya? ¿Cuál será la fuente de infección? Entonces ustedes pueden decir ahí, si es en el lugar de la cirugía, pues la fuente de infección son pues los instrumentos quirúrgicos contaminados con tierra o polvo, ¿no? Que tengan esporos. Ya, doctora. Muchas gracias. ¿No? O sea, ustedes tienen que tener mucho cuidado. Por eso la epidemiología es importante para hacer un diagnóstico. Imagínense que vaya el paciente con diarrea, con sangre. Entonces, ustedes piden el análisis y en la tinción de Gram les dice se observan estos bacilos Gram positivos, abundantes. Entonces, ¿de quién van a sospechar? De Clostridium perfringens, ¿no es cierto? Si son bacilos Gram positivos en abundancia. ¿Sí o no? Sí, doctora. Ya. Entonces, ¿qué le van a preguntar para estar seguros que puede ser una enteritis necrotizante? ¿Qué le van a preguntar al paciente? ¿Dónde se hizo la herida? ¿Se hizo alguna herida? Tendríamos que preguntarle si ha consumido carne de cerdo estos últimos días. Eso, ¿no? Eso, ¿qué comió? ¿Comió carne de cerdo? ¿Abundante, mal cocida? No podemos preguntarle dónde se hizo la herida. Entonces, como médicos, ustedes tienen que saber por dónde ingresan cada una de las bacterias a producir diferentes patologías. Por ejemplo, su compañera nos dijo por una herida. Entonces, si el paciente está haciendo diarrea con sangre, entonces no le puedo decir dónde se hizo la herida, porque esa no es la puerta de entrada en ese caso. ¿Me entienden? Sí, doctora. O sea, el diagnóstico de una enfermedad se establece en base a 3 pilares fundamentales. 1, conocer la clínica. La clínica es soberana. Aquí la clínica de la gangrena es soberana. En 3 días se va. Es una gangrena crepitante, gaseosa. Y si el laboratorio les dice que se observa bacilos Gram positivos, pues es una ayuda, es un método auxiliar de diagnóstico. Y si les dice después que creció esta bacteria anaerobia Clostridium perfringens, ya es un diagnóstico específico, pero aparte está la epidemiología. ¿Qué comió en el caso de una infección gastrointestinal? ¿O se hizo una herida? ¿No? O sea, tienen que conocer la clínica, la epidemiología y el laboratorio. ¿Me entienden? En todas las enfermedades es lo mismo. Tienen que saber cuál es la fuente de infección, cuál es la vía de transmisión para poder preguntarle ustedes a su paciente en la anamnesis. Si no saben cuál es la puerta de entrada de una bacteria para una determinada enfermedad, ¿qué le van a preguntar al paciente? Le pueden preguntar si es tuberculosis, le van a decir ¿qué comió? En vez de decirle, ¿hay alguna persona en su casa que tiene los mismos síntomas? ¿Por qué? Porque la vía respiratoria están respirando el mismo aire. Pero no le van a decir qué comió, dónde se hizo una herida. Entonces es importante que conozcan la puerta de entrada, la epidemiología se llama. Fuente de infección, vía de transmisión, huésped susceptible. Esa es la cadena. Eso hemos llevado en patogenia, el tercer tema. Tienen que volver a repasar, ¿no? Bueno, ya hemos visto el Clostridium perfringens. Ahora nos vamos a referir a los otros 2 Clostridium que son neurotóxicos. Actúan a nivel del sistema nervioso, ¿no? Que son el Clostridium tetani, que produce el tétanos, y el botulinum, que produce el botulismo, ¿ya? Primero nos vamos a referir al Clostridium tetani, que es el que produce el tétanos. Ya hemos dicho que el punto blanco de acción es el sistema nervioso. Bueno, ¿y cuál es el cuadro clínico más importante del tétanos? A ver, ¿alguien ha escuchado hablar de tétanos?
¿No ¿No saben es lo que cuando es se tétanos, chicos? da Sí, es la una contaminación rigidez del muscular? suelo, la tierra. Cortadura. Bueno, yo les he dicho, ¿alguien sabe qué es el tétanos? ¿Cómo se manifiesta clínicamente? Rigidez ¿Saben? muscular. ¿Qué? ¿Se da una rigidez muscular? Rigidez muscular, muy bien. El paciente queda rígido, contraído, ¿ya? Contraído, no puede ya, ¿qué se llama la palabra contraria? Dilatar, ¿no es cierto? En la respiración uno inspira, pero uno inspira, exhala, ¿no es cierto? Expira. ¿Eso gracias a qué? A que los pulmones se contraen y se dilatan, se contraen y se dilatan. Lo mismo en el corazón. ¿No? Para bombear se necesita contraerse, dilatarse, dilatarse. Pero en el tétanos queda contraído, ya no dilata. Entonces, por afección al sistema nervioso central. ¿Ya? Eso es el tétanos. Cuando ustedes tengan un paciente con tétanos, va a llegar totalmente rígido a su consultorio o a su centro de trabajo. Hay que pasarlo a una sala de terapia intensiva porque puede sufrir paro cardiorrespiratorio al ver que sus órganos vitales no están funcionando bien, ¿no? Entonces, ¿qué es el Clostridium tetani? Es un bacilo gram positivo, anaerobio, esporulado, que tiene la forma de palillo de tambor. O sea, en los extremos es más abultadito y asemeja un palillo de tambor. ¿Qué es hábitat? ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? ¿Dónde se mantiene viva esta bacteria? Si no En la tuvieran tierra, en el hábitat, suelo. se hubieran erradicado de la naturaleza. Bueno, hemos dicho que estos Clostridium pueden encontrarse bajo la forma vegetativa, pero también bajo la forma de esporo, ¿no es cierto? ¿Dónde se encuentra bajo la forma vegetativa? Podría ser en las heces fecales, doctora, no creo, ¿no? Eso, en el intestino del hombre y de los animales. Muy bien, bajo la forma vegetativa. También en el aparato genital de algunas mujeres, ¿no? Y en la forma de esporo. En la tierra contaminada. En la tierra, ¿no es cierto? Bajo la forma de esporo en la tierra. Bueno, ¿y gracias a qué produce el Clostridium tetani? Bueno, ustedes han visto que estos Clostridium, la mayoría, o sea, todos estos Clostridium, no es la bacteria la que produce la enfermedad. En el caso del perfringens son sus toxinas, hemos visto, ¿no es cierto? En forma indirecta actúan. Pero si no hubiera la toxina, no hubiera, si no hubiera la bacteria. Lo mismo aquí. El Clostridium tetani produce una potente exotoxina llamada tétanospasmina. Esa es la neurotoxina que produce el tétanos. Las otras toxinas, que son la tetanolicina y la toxina no espasmogénica, estas no producen el tétanos. ¿Ya? Es la tétanos. Es la tétanospasmina la que produce el tétanos, ¿ya? Eso que quede bien claro. ¿Cómo es que se produce el tétanos? Es la patogenia de la enfermedad? Entonces, el esporo que se encuentra en la tierra, la única puerta de entrada para el tétanos es una herida. Para el tétanos no hay que comer, no hay que tomar, no hay que tener relaciones sexuales, no, solamente una herida, ¿ya? Una herida que es la puerta de entrada, la vía de infección. Entonces, ahí tenemos al esporo en la tierra que ingresa por una herida. Una vez que está dentro del organismo humano, germina, se convierte en forma vegetativa y llega a los tejidos del huésped. Produce la tétanospasmina. En los tejidos se multiplica, empieza a producir esta tétanospasmina, que es la toxina espasmogénica.
y se distribuye por la vía neural a través de los axones, puede llegar a la médula espinal, y por la vía humoral, a través de la sangre y la linfa, llegan a su sitio blanco de acción, que es el sistema nervioso central. ¿Está claro hasta ahí? Sí, doctor. ¿Claro? Sí, doctor. O sea, entonces yo no quiero que ustedes alguna vez me digan que que la vía de infección del tétanos es la vía aérea, ni la vía oral, ni la vía sexual. Es solamente la vía cutánea. ¿Ya? ¿Cómo se manifiesta el tétanos? Como les decía, va a llegar rígido. Después de un periodo de incubación de 6 a 15 días, va a tener rigidez de músculos, contracción de los músculos, ¿no? Se manifiesta con calambres, aumento de los reflejos. Pero ¿dónde empieza esa rigidez? En forma descendente en la cara. Rigidez de los músculos de las mandíbulas, los risorios de Santorini, los maceteros, ¿no? Aparecen rígidos los músculos faciales. Entonces lo dejan al paciente así como vemos en la figura, con la boca abierta, asemejando que estuviera riendo todo el tiempo, y a eso se llama risa sardónica o trismus también, ¿ya? Entonces el tétanos se presenta bajo dos formas: tétanos generalizado y tétanos localizado. El tétanos generalizado es el que acabamos de describir, es el más habitual, el más común, ¿ya? Entonces tenemos el tétanos generalizado, es el más común. Y ya dijimos, es de localización descendente, empieza con la cara. El trismus, rigidez de los músculos, disfagia, dolor al tragar, dificultad para tragar. Rigidez del cuello, va bajando, luego de la espalda. El paciente aparece como primer signo el trismus o risa sardónica. Después empieza con convulsiones que pueden llegar a producir fracturas. Fíjense cómo convulsiona el paciente, adquiriendo una posición de opistótonos que se apoya en los talones y la nuca, ¿no? Son tan fuertes estas convulsiones que puede llegar a producir fracturas, y puede sobrevenir la falla respiratoria con un paro cardíaco o una embolia pulmonar. ¿Por qué? Porque los órganos vitales están contraídos, no están cumpliendo su función, ¿no? De contraerse, dilatarse, quedan totalmente rígidos. Y el tétanos localizado es el más raro. Solamente se localiza en el lugar, solamente se localiza en el lugar de la herida, en la puerta de entrada. Entonces, donde haya sido, generalmente es en la cara, en la cabeza. Se produce la rigidez de los músculos cercanos a la infección. Es el tétanos cefálico, que es una parálisis facial o disfagia. ¿Ya? Aquí tenemos figuras del tétanos, ¿no? Donde se inicia a nivel de la cara. Los niños también sufren de tétanos, los recién nacidos. Por eso se llama tétanos neonatal. Generalmente ocurre cuando se corta el cordón umbilical con material que está contaminado con tierra o polvo, ¿no? Entonces puede haber el tétanos neonatal. Es por eso que para prevenir el tétanos neonatal se vacuna a la madre. Siempre toda mujer embarazada debe ser vacunada con la vacuna antitetánica. A los recién nacidos, si es que no sabemos si su madre ha sido vacunada por la vacuna del tétanos, se debe administrar inmunoglobulina, que es la antitoxina tetánica, ¿ya? Si no sabemos
que ha sido vacunado. También podemos prevenir haciendo una atención obstétrica correcta, es decir, utilizando material totalmente estéril. Y al realizar el corte del ombligo, evitar contaminarlo, porque ustedes saben que recién a la semana se cae el ombligo. Entonces, todo el tiempo hay que desinfectar con alcohol ese ombligo hasta que se caiga y airearlo para evitar que crezca el tétanos, el Clostridium tetani, que es anaerobio, ¿no? Y evitar así el tétanos neonatal. Bueno, ¿cómo es el tratamiento del tétanos? Bueno, ya saben ustedes, primero mantenerlo al paciente con vida, medidas de sostén. Cuidados respiratorios, ¿no? Cuidados respiratorios. Evitar que el paciente entre en una insuficiencia respiratoria. Para que respire habrá que tenerlo en un respirador mecánico. Control de los espasmos reflejos de las convulsiones. Para evitar que se fracture por las convulsiones que tiene, entonces hay que darle un tranquilizante, un diazepam. Hay que controlar su nutrición. Luego, se debe neutralizar la toxina, porque ya tenemos toxina circulante en sangre. La neurotoxina llamada toxina espasmogénica o tétanospasmina. Entonces, ¿con qué se neutraliza esa toxina? Con antitoxina. ¿Y dónde consigo esa antitoxina? En los sueros. Esa es la inmunización pasiva. A ver, voy a explicar. Hay inmunización activa y hay inmunización pasiva. Activa es cuando uno está activo, ¿no es cierto? Hace ejercicios. Y pasivo es cuando uno se echa a dormir y deja que otros hagan para uno. Lo mismo, es la inmunización. Inmunización activa es cuando yo trabajo produciendo mis anticuerpos. Inmunización pasiva es cuando me colocan una inyección con anticuerpos de otro ser. Puede ser de un caballo o de otra persona que haya enfermado. Es como cuando en el coronavirus ponen el suero hiperinmune, ¿no es cierto? En cambio, la vacuna, estas son las dos cosas, la vacuna y el antisuero. ¿La vacuna qué será? ¿Inmunización pasiva o activa? Activa. Activa, doctora. Activa, porque me están poniendo el antígeno, me están poniendo, en el caso aquí del tétanos, me están poniendo virus, que no es bacteria inactiva. Y esa bacteria inactiva va a estimular a mi sistema inmunológico a que produzca yo anticuerpos, ¿no? Que yo produzca anticuerpos de defensa, que neutralicen cuando me llegue la bacteria, cuando llegue a entrar, porque la vacuna es para personas sanas, ¿ya? En cambio, la antitoxina, si a mí me ponen antisuero, ¿es inmunización activa o pasiva? Pasiva. 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 ¿Por qué pasiva? Porque no es activa. Porque ya nos dan los anticuerpos. Porque ya están poniéndome los anticuerpos, ¿no? Ya me están poniendo anticuerpos preformados, no míos. Yo no estoy haciendo el trabajo de producir anticuerpos. Me están poniendo anticuerpos preformados. Puede ser heterólogo, quiere decir de otro ser. A veces inyectan antígeno a los caballos. En la industria farmacéutica hacen eso, ¿no? Y le sacan la sangre, separan el suero para buscar los anticuerpos y lo envasan y son las antitoxinas, ¿no? Eso es heterólogo de otra especie. Homólogo es cuando es del mismo ser humano que ya ha enfermado, ¿ya? Entonces, ¿qué será mejor? ¿La inmunización activa o pasiva? Activa. Activa, es mejor porque yo produzco mis propios anticuerpos. Pero la inmunización activa o vacuna se coloca cuando la persona está sana. Sana. Porque no hay tiempo, pues está sana y el paciente tiene que producir sus anticuerpos para cuando le llegue, cuando ingrese un microorganismo, cualquiera. En cambio, la inmunización...
disculpe que la interrumpa, al referirse a que debe estar sana, o sea, no debe tener ni enfermedad de base. No, hijita, estamos hablando pues en forma específica, hijita. Cuando la persona está sana de tétanos. Si estoy hablando de vacuna antitetánica, cuando la persona está sana de tétanos. Si yo estoy hablando de vacuna para la gripe, cuando la persona no esté con gripe. Si yo estoy hablando de coronavirus, cuando la persona no esté con coronavirus. Esas enfermedades de base son otra cosa diferente. ¿Me entienden? Sí, doctor. Chicos, ¿me están entendiendo o no? Sí, doctora. Es que no existe ninguna persona sana de todo. Estamos hablando respecto a la inmunización activa o pasiva respecto a una determinada infección. Y yo les estoy poniendo ejemplos de coronavirus, de gripe. En forma general estoy hablando de todas las infecciones. Pero estoy aprovechando este caso del tétanos para explicarles sobre la vacunación y la seroterapia. ¿Qué es la seroterapia? La terapia que se da con sueros. Donde se dan las antitoxinas. Las antitoxinas se dan a través de la seroterapia. A ver, un momentito, por favor, ¿ya? Ya. Entonces es la inmunización activa y la inmunización pasiva. Vuelvo a repetir. En el caso del tétanos hay que dar inmunización activa y pasiva. ¿Por qué? Porque no sabemos si ingresó o no ingresó la bacteria. Entonces, inmunización activa para que yo produzca anticuerpos. Pero si ya me hice yo una herida, entonces no sé si me habrá entrado esporos de Clostridium tetani. Si no me entró, bien, yo ya tengo anticuerpos y me pusieron la vacuna. Pero si me entró, si yo pongo solo la vacuna, va a pasar tiempo hasta que yo produzca mis anticuerpos. En cambio, la antitoxina ya son anticuerpos preformados, ya están ya producidos. Entonces, directamente esos se van a ir a neutralizar la toxina. ¿Me entienden? ¿Chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Las antitoxinas se utilizan más para tratamiento. Las antitoxinas. La seroterapia, dicho en otra palabra. Porque son anticuerpos preformados de otros seres que me ponen por la rapidez que yo necesito eso. ¿Ya? En cambio, la vacuna se utiliza más como profilaxis cuando el paciente está sano. Por ejemplo, este invierno va a haber epidemia de gripe. Me tengo que vacunar para la gripe. Pero no cuando ya estoy con gripe. No se vacuna cuando se está enfermo. De la enfermedad estoy hablando. Se vacuna cuando esté sano para prevenir la enfermedad. En este caso se ponen las dos. El suero y el suero que es la seroterapia y la vacuna, porque yo no estoy segura de que me haya ingresado. Si no me ingresó el esporo, entonces pues ya prevení con la vacuna. Pero si me ingresó, me pongo antisuero para neutralizar la toxina. ¿Me dejo entender o no? Sí, doctora. ¿Antisuero se le pone? ¿Cómo? ¿Antisuero? Antitoxina, compañero. Perdón, escuché antisuero. Perdón, creo que yo he dicho antisuero, creo que sí. Es antitoxina, que está en el suero,
seroterapia. Creo que yo he dicho antisuero, ¿verdad, no? ¿Me dejo entender o no me dejo entender? Sí, doctora. Sí, doctora. A ver, otro ejemplo más, que es actual, el COVID-19 que estamos viviendo. Hay dos cosas, ¿no es cierto? El plasma hiperinmune que piden, bueno, ahora ya no tanto, ¿no? Pero pedían tanto el plasma hiperinmune. ¿Qué es? ¿Inmunización activa o pasiva? Pasiva. Sí, ¿Por Pasiva. qué? Pasiva. ¿Por qué? Porque le Porque estás Porque tiene los anticuerpos ya preformados. cuerpos. Sí, es seroterapia, inmunización pasiva. ¿Por qué? Porque me están poniendo anticuerpos preformados de otra persona. ¿Para qué? Para neutralizar al virus, que vayan a batallar contra el virus. Pero eso hay que ponerlo inmediato, no cuando el paciente ya está en terapia intensiva, sino cuando está iniciándose el cuadro. Y el paciente, por ejemplo, es un personal de base, que tiene alguna enfermedad de base, hay riesgo de que se complique. ¿No? Eso hay que ponerlo al inicio. La seroterapia se llama, ¿no? Colocar, no en este caso una antitoxina, porque no es la toxina del virus el que produce la infección, es el virus, ¿no? En este caso es la seroterapia, poner el que se llama el suero hiperinmune, que tiene anticuerpos de otras personas que ya han enfermado, ¿ya? Eso es inmunización pasiva. Se pone a las personas que están con signos o síntomas como tratamiento. En cambio, la vacuna contra el COVID-19, ya sea la Sputnik, la Sinopharm, la Sinovac, la Pfizer, la Moderna, ¿qué son? ¿Inmunización activa o pasiva? Activa. Activa. Es activa. ¿Por qué es activa? Porque Porque no se provoca que la están persona dando- haga sus anticuerpos. ¿Por qué? Porque lo que se está inyectando a través de la vacuna, dependiendo del tipo de vacuna, estamos hablando de COVID, son virus inactivos, el caso de la Sinopharm, que es la china, que van a estimular a nuestro organismo a que produzcan anticuerpos en contra del virus cuando él ingrese, pero yo tengo que estar sano. ¿Ya? Las otras vacunas, que son la Pfizer y la Moderna y todas esas, ponen partículas de ARN del virus, pero del virus, pedacitos del virus, de su material genético. También estimulan al organismo a producir anticuerpos. ¿Ya? Entonces, que quede claro, la inmunización pasiva se utiliza más como tratamiento por la premura del cuadro, porque es rápido que hay que actuar para neutralizar lo que ya está dentro. En cambio, la vacuna se aplica cuando el paciente está sano. Cualquier vacuna se debe aplicar cuando el paciente está sano, para prepararlo con su producción de anticuerpos para cuando ingrese el virus o la bacteria. ¿Me dejo entender? Sí, doctora. Sí. ¿Hay alguien que no entiende? Porque esto es importantísimo para todas las enfermedades. ¿Hay alguien que no entiende? Bueno, entonces aquí en el tétanos se aplican las dos cosas, vuelvo a repetir, porque el paciente el único hecho que tenemos es que se metió un clavo en la construcción, un albañil. Bueno, siempre hay contaminación con tierra en el pie. Entonces ahí sí o sí hay riesgo de tétanos. Entonces, ¿qué hace el médico? Una vacuna antitetánica y una antitoxina tetánica. Porque puede que haya interesado como puede que no. No tienes, de repente cuando presentas signos y síntomas, ya es muy tarde. Entonces, siempre es la vacuna y la antitoxina. ¿Está claro?
Sí, doctora. Chicos, parece que no entendieran nada. Doctora, disculpe, ¿por qué se le colocan las dos cuando es que ya hay probabilidad de que se infectó? ¿Puedo explicarlo de nuevo, por favor? A ver, ¿cuál es su pregunta? Que por qué se colocan las dos cosas, la vacuna y la antitoxina, si dijo usted que la vacuna era antes a la persona sana, si esta persona ya se ha clavado se le ha A ver, clavado. generalmente las vacunas se aplican cuando las personas están sanas. Pero aquí en el bueno, chicos, esto les tiene que quedar a ustedes claro. La biología, la medicina es una ciencia biológica. No es absoluta, es relativa. En la medicina, 2 más 2 nunca es 4. Bueno, puede que sea 4, pero no siempre es 4. No es una ciencia exacta. Puede ser 3.8, 3.5. No es una ciencia como las matemáticas, como la contabilidad, ¿ya? En la medicina hay exceptos, ¿ya? En el caso aquí del tétanos, yo no sé si me habré enfermado al clavarme un clavo en mi pie. No sé. Puede que esté sana, como puede que me haya entrado el esporo del Clostridium tetani. Entonces, ante esa incertidumbre, el médico dice, póngase vacuna antitetánica, porque puede que no me haya entrado, pero también póngase antitoxina tetánica. Las dos cosas. ¿Por qué? Porque puede que haya entrado. En el coronavirus no puede hacerse eso. A ver, póngase, en mi casa vive una persona con COVID, ¿ya? Entonces yo no puedo decir, a ver, plasma hiperinmune para toda la familia. No puedo decir eso. ¿Por qué? Porque puede que pues no se hayan contagiado, ¿no? Aquí no hay que actuar tan rápido como en el tétanos. El tétanos, la bacteria rápidamente se va hacia el sistema nervioso central y cuando se produce ya la contracción, el paciente está en terapia intensiva. ¿No? Entonces, ¿qué se hace en el COVID? Por ejemplo, en el COVID se vacuna, todo el mundo se vacuna. Igual el tétanos también se vacuna a todo el mundo. Los recién nacidos con la vacuna pentavalente. Está ahí el tétanos, difteria, tétanos, coqueluche, meningitis por hemófilus y hepatitis B. Está ahí el tétanos. En los más grandes también está el tétanos a través de la DT, difteria, tétanos. Y también hay la vacuna solo para tétanos. Entonces, es mejor en el tétanos poner la vacuna, porque no sé si habrá ingresado. Pero para actuar inmediatamente está la antitoxina. ¿Me dejo entender o no? Sí, doctora. No, es que se quedan tan callados que parece que no entendieran nada. Y en mujeres embarazadas, doctora, igual el suero y la vacuna. No, en mujer embarazada es la vacuna antitetánica, la vacuna. Yeah. La vacuna, ¿por qué? Porque la mujer embarazada tiene tiempo de producir, no tiene el riesgo hasta el momento del parto. Entonces, hasta el momento del parto hay tiempo de que ella produzca sus propios anticuerpos y pase al bebé. Ya es la vacuna. Cuando uno se hace una herida, es cuando uno no sabe. ¿Me entienden? ¿Y si se hace la herida de la mujer embarazada? Ah, no, pues la mujer embarazada, si se hace la herida, tiene que actuar como cualquier persona, ¿no? Los dos. Las dos cosas, pues cualquier persona que se hace una herida, tiene que ponerse una antitetánica. El antisuero. Tiene que ponerse un antisuero antitetánico. Peor si es una herida en el pie, donde hay contaminación del material con tierra. ¿Me entienden o no? Sí. Sí, doctora. Ya. Bueno, hay que eliminar los tejidos muertos
Hay que pasar también oxígeno para restablecer la circulación y hay que dar antibiótico. Bueno, aquí está, ¿no? La flora normal. Este es un resumen de la epidemiología que hemos dicho, que es microbiota, el Clostridium, del intestino del hombre y los animales. A través de la materia fecal dejan los esporos en el suelo, en la tierra, que actúa como reservorio, e ingresan al huésped susceptible a través de una herida contaminada. Por eso es más frecuente en las personas que tienen riesgo de hacerse una herida y contaminarse con tierra, como los agricultores, los ganaderos, los de los mataderos, los barrenderos, ¿no? Bueno, ¿y cómo es la profilaxis? Como no sabemos si tenemos o no, si ha ingresado o no Clostridium tetani, siempre hay que lavar la herida. Si empieza a necrosarse, hay que eliminar ese tejido necrosado para que restablecer la circulación sanguínea. Como quimioprofilaxis, hay que dar antibiótico para eliminar a la bacteria asociado a la inmunización. O sea, la vacunación activa y la vacunación pasiva. La activa en los niños a través de la pentavalente y de la DT en los adultos, y la pasiva a través de la inmunoglobulina, que es antitetánica. ¿Está más claro? Sí, doctora. Doctora. Bueno, ya hemos visto el Clostridium tetani. Ahora vamos a ver el otro, que es el Clostridium botulinum, que es el que produce el botulismo. Si el tétanos produce contracción muscular, el Clostridium botulinum produce el efecto contrario, que es flacidez. Ya no vuelve a contraerse, se queda flácido. Es también el extremo para que son incompatibles con la vida, ¿no es cierto? Si el corazón se queda flácido, si los pulmones se quedan flácidos, ¿puede haber vida? No. No, No hay contracción ni dilatación, ni contracción ni dilatación. Se quedan flácidos. Entonces es incompatible, el paciente puede morir, ¿no? Es el botulismo, que se llama la enfermedad que produce debilidad muscular, llamada también parálisis, porque se paraliza el músculo, flácida, simétrica y también es descendente, igual que el tétanos. Pero generalmente todas estas, bueno, esta es la taxonomía de los Clostridium, ¿no? Pertenece al reino Bacteria, Firmicutes, clase Clostridia, orden Clostridiales, familia Clostridiaceae, el género Clostridium y la especie Clostridium botulinum. ¿Cómo ingresa este organismo? ¿Cuál es la vía de infección? Bueno, ya sabemos que la fuente de infección es la tierra, ¿no? La tierra donde están los esporos de Clostridium tetani, botulinum, perfringens, de cualquiera de los tres. Bueno, esta bacteria puede ingresar por dos vías, igual que el Clostridium perfringens. El Clostridium botulinum solo es la herida, ¿ya? Esta puede ingresar por dos vías. La más común es por la vía oral, a través de alimentos contaminados. ¿Qué tipo de alimentos? Los enlatados o las conservas caseras. ¿Por qué los enlatados y conservas caseras? Los enlatados porque le dan un ambiente de anaerobiosis. Y si ha habido un poquito de tierra o polvo con esporos, prolifera la bacteria allá adentro. La conserva casera porque no ha sido sometida a procesos de esterilización alimentaria, como en el caso de la industria alimentaria, ¿no? Es en forma casera, preparo mi alimento, lo cierro bien, dándole ambiente de anaerobiosis y prolifera la bacteria. Llega al estómago, al intestino delgado, prolifera la bacteria y empieza a producir su toxina. También es una toxina llamada toxina botulínica. Bueno, y que esa toxina va a través de la sangre, la linfa o las terminaciones nerviosas, inhibiendo la liberación de acetilcolina, produciendo parálisis flácida del músculo, que es lo que es el botulismo, ¿no? La otra vía de entrada también es a
través de una herida contaminada. Esa herida contaminada, ya hemos dicho, que en condiciones anaerobias, porque se produce la necrosis del muscular, no llega ahí el oxígeno, entonces va a producir ambiente de anaerobiosis. Entonces la bacteria crece, se multiplica y produce su neurotoxina. Entonces ya sabemos que el reservorio es la tierra, el agua, el intestino del animal y de los peces, llegando a las conservas caseras o los enlatados. Aquí está explicando un poco mejor cómo se produce la enfermedad. Léanlo, la patogenia comienza cuando el individuo consume la bacteria o su toxina con el alimento, la toxina botulínica. Entonces, las toxinas entran en forma inactiva, pero ya en el estómago, con la acción de las enzimas proteasas, se activa. Y esa toxina, a través de la circulación, llega a las terminaciones neuromusculares, donde bloquean la liberación de la acetilcolina, que es la que impide a los músculos contraerse y se produce la parálisis flácida. Entonces, los músculos quedan totalmente relajados y ya no se pueden contraer. Y se pueden producir los 3 tipos de enfermedades dependiendo por dónde ingrese la bacteria. La intoxicación alimentaria se ingresa por vía oral. Ya hemos dicho que después de la ingestión de las conservas caseras o los enlatados que estén con la bacteria, después de un periodo muy rápido, 18 a 36 horas, empiezan las manifestaciones neurológicas. ¿Qué son los síntomas que ustedes van a ver en los pacientes que están con botulismo? Diplopía, visión borrosa, o que es visión doble, ¿no? Visión borrosa. O sea, empieza a nivel de la vista. Fotofobia, no quiere ver la luz. Empieza a bajar ya, disfagia. Las mucosas secas y dolorosas de la mucosa respiratoria, semejando una faringitis. Duele la faringe. Y como es flácida, simétrica, descendente, aparece la debilidad en las extremidades y ya no puede caminar. Llega a los órganos vitales, como son los músculos respiratorios, produciéndose la muerte por fallo respiratorio, neumonías, arritmias cardíacas. ¿Ya? Ese es el botulismo. Lo mismo sucede cuando la bacteria ingresa a través de una herida, por los esporos del suelo que ingresan a través de una herida, van a producir los mismos síntomas, terminando en parálisis flácida simétrica descendente. Y en el caso del lactante, la producción de la toxina es in situ, en el lugar de la infección. No se sabe por qué se produce en el lactante el botulismo. Se cree que es porque le dan miel de abeja contaminada con tierra. Se cree. En los lactantes de 3 a 20 semanas, entonces ya presentan algunos síntomas de relajación, de flacidez. No puede chupar porque los labios, los músculos de la boca no se contraen, quedan relajados, no puede chupar, entonces entra en llanto, debilidad muscular y al final muere por paro respiratorio. Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico? Se tiene que demostrar la toxina en la sangre del paciente, pero la demostración de toxinas son estudios toxicológicos, ¿ya? De toxicología. Lo que son estudios bacteriológicos es ver a la bacteria, hacer crecer a la bacteria en ambiente de anaerobiosis. ¿Ya? Se puede buscar a la toxina o a la bacteria en las heces o vómitos del paciente, o también en el alimento que es sospechoso de haber sido ingerido, o en los exudados de heridas cuando ingresa por la vía de la herida. ¿Y cuál es el tratamiento? En primer lugar, las medidas de sostén, mantenerlo al paciente vivo, ¿no? Si tiene signos neurológicos, debe ingresar a una terapia intensiva para vigilar la función cardíaca y respiratoria, evitar un paro cardiorrespiratorio. Luego tenemos que eliminar la toxina del tubo digestivo. Si ha sido reciente, la toxina recién se encuentra en el estómago. Hay que provocar el vómito y hacer lavados de estómago. Si ya ha pasado al intestino, hay que eliminar la bacteria del intestino o la toxina mediante purgantes y enemas. Paralelamente, al mismo tiempo, hay que dar antitoxina, ¿no? La antitoxina que tenemos para botulismo es equina. ¿Qué quiere decir? Que se ha obtenido de los caballos, ¿no?
¿A quién se debe dar la antitoxina? No solamente al paciente que ha llegado al hospital. Aquí la antitoxina se debe dar también a las personas que probablemente han ingerido el mismo alimento. ¿Ya? A los que comieron el mismo enlatado. Bueno, y en el caso de las heridas, hay que eliminar al microorganismo del lugar de la herida a través de la instilación de oxígeno, como dijimos, y sacando el tejido muerto. Irrigando además con penicilina, ¿ya? Ese es el tratamiento del botulismo y con eso habríamos terminado el tema. ¿Hay alguna pregunta? Creo que nos hemos excedido bastante. ¿Han entendido lo que es el botulismo, chicos? El género Clostridium, todas las enfermedades que produce el género Clostridium. Sí, doctora. Sí, doctora, una consulta de la vacuna antitetánica. Cuando pasa, por así se mete un clavo, hay una herida, la vacuna, ¿cuánto tiempo se dice que es lo más rápido posible, ¿no? Pero si la No, persona la vacuna no es lo más rápido posible. Lo más rápido posible es la antitoxina, la seroterapia. Eso he dicho, ¿no es cierto? Cuando van, por ejemplo, si van a la farmacia le dicen vaya al centro médico que le quede cerca del lugar donde vive y lo mandan a comprar a veces o a veces ahí le dan, ¿no? ¿Cuánto tiempo como máximo si el paciente no va? Porque dicen ellos que ya no le va a hacer efecto la vacuna que le ponen la antitetánica. ¿Quién dice eso que no va a hacer efecto? En la farmacia le dicen, si no fue el mismo día que se realizó, pasando las 24 horas ya no le hace efecto. ¿Eso es cierto o no? Yo pienso que a no hacer nada hay que poner el antisuero y la vacuna. ¿O prefiere no hacer nada que no le va a hacer efecto? Yo prefiero poner. No importa los días que haya pasado. Es necesario poner. Porque la incubación dice de 6 a 15 días, ¿no? A 2 semanas más o menos. El periodo de incubación es así. Entonces hay que poner, yo pienso que sí que hay que poner. ¿Ya? Ya está. Bueno, Aguilar Lady. ¿No está Aguilar Lady? Andrade Ángela. Presente, doctora. Valdivieso Pablo. Presente, doctora. Bejarano Milton. Presente, doctora. Por favor, quisiera que contesten rápido, ¿ya? Caballero Gustavo. Presente, doctora, no quería dar mi micrófono. Por favor, chicos, contesten rápido, no, ya me hacen poner falta y después tengo que volver a ponerles presente. Callaú Victoria. Presente, doctora. Carrasco Gerardo. Presente, doctora. Chávez Yanine. Ya no asiste nunca. Escobar Carolina. Presente, doctora. Escobar Nicole. Presente, doctora. Fernández Ángeles. Presente, doctora. Guzmán Lucy. Guzmán Santiago. Presente, doctora. Hinojosa Adriana. Presente, doctora. Jiménez Jennifer. Presente, doctora. Señorita, ¿qué estaba haciendo? No me quería dar el micrófono cuando lo estaba dando. Bueno, ya activar. saben ustedes, estoy llamando a la 1, deberían estar con su micrófono encendido, ¿no? Lagos Fabio. Presente, doctora. Ledesma Caterín. Presente, doctora. Maita Pamela. Presente, doctora. Morales Nayeli. Presente, doctora. Nova Andrea. Presente, doctora. Paredes Ignacio. Park Yoon. Presente, doctora. Pérez, usted no entró, Park, a la práctica, ¿no? Entré, doctora, pero mi micrófono estaba mal. Disculpe. Pérez Pamela. Rojas Yardi. Presente. Rueda Felicidad. Presente, doctora.
Salas Diana. Suárez Carla Lorena. Vargas Becker. Presente. Vargas Ernesto. Velázquez Vania. Presente, doctora. Bueno, los de la 1 pueden salirse, por favor. Averanga Ortega Mitzi. Baigorria Espinosa. Presente, doctora. Barrón Diego. Blacud Viviana. Presente, doctora. Carata Jocelyn. Presente, doctora. Cárdenas Ángel. Presenta Ángela. Sí. Choque Elizabeth. Presente, doctora. Choque Posta Elizabeth. Presente, doctora. Contreras Nélida. Presente, doctora. Córdoba Yucra. Presente, doctora. Coro Eva. Presente, doctora. Durán Melisa. Fernández Ariane. Presente, doctora. Flores Jonathan. Presente, doctora. Flores Talita. Presente, doctora. Guzmán Scarlin. López Abigail. Presente, doctora. López Valeria. Mamani Lucy. Presente, doctora. Mamani Katia. Presente, doctora. Montaño Stephanie. Presente, doctora. Ordóñez Judith. Presente, doctora. Paredes Paola. Presente, doctora. Paz Estela. Presente, doctora. Rodríguez Carla. Presente, doctora. Rojas Álvaro. Salguero Aldemir. Presente. Sánchez Aguirre. Sarabia Julia. Presente, doctora. Segarra Ana Laura. Presente, doctora. Ay. Bueno, se pueden salir los del D2. Voy a empezar a llamar al D3, ¿ya? Gracias, doctora. Apata Chubé. Presente, doctora. Argandoña Helen.